como tal una pedagogía ujú, para el medio ambiente. Ujú. Acuérdense que hubo un momento en el que surge esa necesidad y alguien propone que esto ya se toque tanto en educación formal como en educación no formal, que también sea distribuida la información dentro de las sociedades, ujú, que vayamos manejando esos temas, ¿no? Además de no nada más informar, sino tomar acción sobre ello. ¿Sale? Entonces, pues bueno, ¿quién quiere participar? Recordar algo de lo que veíamos la clase anterior. Yo, maestra. Ujú, Mariana. Bueno, sí, de a grandes rasgos lo que vimos en la clase anterior, pues sí, ¿no? Como usted ya dio la parte introductoria, comenzamos a ver sobre la historia de educación, Ujú, donde principalmente se comenzó a tomar más importancia este tema porque se dio cuenta de todos los procesos dañinos que hacía el ser humano hacia la naturaleza y como nosotros sabemos, la naturaleza es el lugar donde vivimos, ¿no? Al momento de que nosotros la contaminamos, pues estamos matando el lugar que vivimos. Entonces ahí comenzaron a hacer unas tipos conferencias para tratar en estos temas. Se dieron en los años 60 y los principales temas que dio inicio a la educación ambiental fue el consumismo y la explotación irracional. ¿Por qué se dieron estos principales temas? Bueno, una de los seres humanos comenzaron a consumir más de lo que necesitaban, porque pongamos un ejemplo algo común, las decoraciones de que las personas compran, como las flores de plástico, pues solamente es para decoración, ¿no? Y no sirve para nada más es para que se vea bonito, pero no ayuda al ambiente. Y muchas personas ya compran estas flores de plástico porque no tienen ningún cuidado, ¿no? No las tienen que regar, no las tienen que tratar, nada más así, es para que se vean bonitas. Y la explotación irracional, pues también entraría este dicho ejemplo, porque nada más, como nosotros sabemos, el plástico se tarda mucho para degradarse. Entonces, al momento que consumimos estas flores de plástico, pues es un consumo irracional porque no es algo necesario para nosotros. Entonces, de ahí, a conferencia surgieron 6 temas, que fue la explosión de demográfica, la macrocontaminación, el uso incontrolado de energías, el desequilibrio económico, crisis de valores. Cada uno de ellos pues fue apuntando a lo que sería esta educación ambiental y queriendo dar a un paso para que las futuras generaciones pues cuidaran este ambiente que tenemos y que no cause más daños. muy bien. El, tocaste un punto bien importante y que tiene que ver, sí, o por una parte con la explosión demográfica, el que cada vez iba habiendo más personas y darnos cuenta, o que en ese momento se dieron cuenta que la cantidad de personas que existen o que habitan en este momento y en ese momento, el mundo no es suficiente, ajá, los recursos naturales ni ya otra clase de recursos para sustentar la vida, ¿no? Para que sea posible la vida. Y entonces hablamos de una sobreexplotación de los recursos. Ujú. Ok. Em, ¿Alguien más quiere comentar otra cosa? Yo. Ujú. Bueno, también vimos sobre la creación de la PUNUMA, algo así, ¿no? Penuma, Que, ajá. ajá, que es el programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que Ujú. era una declaración de corto y mediano plazo que y esto creo que se creó por la ignorancia, ¿no? O diferencia que podemos causar, o sea, que hacemos más bien al medio ambiente. Y la carta también ay, ¿cómo se llama? Ay, perdón. Be- Ujú. Belgrado, algo así, Belgrado. de 1975, que era para los cambios necesarios, ¿no? Del medio ambiente. Ujú.
Ok. Ojo aquí, algo bien importante. Desde Estocolmo, ¿se acuerdan de esas primeras conferencias de Estocolmo? Em, surge o se crea una institución, ¿no? Que bien dice Jocelyn, se le denomina PENUMA, ¿no? Que por ahí es un poquito, que a mí también se me olvidó en aquella ocasión, pero ya lo escribí en las diapositivas, ¿no? Para que lo veamos. Tiene que ver con un programa o también llamado Plan, ajá, de las Naciones Unidas para el medio ambiente. Ajá. Entonces, eso crea ya la posibilidad de el mismo, ya tener una institución que dirija los esfuerzos, ¿no? Una institución que se enfoque en que, pues obviamente, se lleven a cabo los acuerdos por los cuales las naciones, diferentes naciones, se están comprometiendo, ¿cierto? Ok. Ok. ¿Alguien más? Ok. ¿Seguros? Entonces, vamos a continuar con el tema. Ajá. Yo les decía, bueno, hubo una serie de reuniones, de congresos, de conferencias, foros incluso, que a nosotros obviamente lo que nos interesa de alguna manera es cómo es que llega a México esta idea de la educación ambiental. Ajá. Estamos viendo desde dónde surge y vamos a ver hasta el punto en el que ya se implementa en México. Ajá, ahorita lo vamos a ir viendo. Y a la fecha, cómo van las cosas, ¿de acuerdo? Ok, entonces si no hay otra participación, voy a empezar a compartir mi pantalla. ¿Ya se ve? Ya, maestra. Ok, gracias. Ok, bien. Entonces, comenzamos obviamente con a qué se refiere el término, ¿no? Que me parece que es algo que ya hemos comentado en diferentes ocasiones. Ajá. La primera vez que se le llama como tal, educación ambiental es en una conferencia que se realizó en el año de 1972. ¿En dónde? En Estocolmo, ¿sí se acuerdan? Entonces, en Estocolmo vimos, como ya dijo por ahí su compañera, 6 temas, ¿vale? Se plantearon 6 temas que llamaron la atención de muchas personas porque se dieron cuenta que estos temas o estos problemas se estaban dando en todas las naciones o en la mayoría de ellas, ajá, o sea, no era exclusiva de una. Entonces, surgen propuestas, ¿no? Obviamente con la intención de que hubiese un enfoque dirigido hacia la concientización, la responsabilidad y tomar acción sobre lo que nosotros como seres humanos, ajá, estábamos implementando sobre la naturaleza, sobre el medio ambiente natural. Ujú. ¿No? Y entonces empezamos acá nosotros en Estocolmo de 1972, donde se crea la PENUMA, ajá, y se declara, ajá, toda la lista de problemas y también las consecuencias que habían, pues, en ese momento, ¿no? Recuerden que hablábamos del año de 1972, donde de inicio, de cajón, era muy importante la parte moral. ¿Sí se acuerdan que lo vimos? Era importante la parte de los valores y la parte de la convivencia social. Claro que sigue siendo importante, pero no tiene el mismo significado. Entonces, vimos por ahí más adelante que dentro de los esfuerzos que se estaban ya dando bajo estas propuestas que se habían obviamente planteado desde Estocolmo, ¿no? Nos dimos cuenta
que de pronto muchas personas como que no lo seguían y entonces, si ustedes recuerdan, llegó un momento en el que alguien dijo, tenemos que implementar también la forma de enseñar y de reenseñar los valores de cada cultura, ¿no? Obviamente en favor de pues una educación ambiental. Ujú. Pero bueno, me voy a regresar poquito. Entonces, esto aquí, la PENUMA también fue creada con la ayuda y con la participación de la UNESCO, ¿vale? Luego vimos la Carta de Belgrado, que también fue un plan que obviamente estuvo firmado por diferentes o diversas naciones en el año de 1975 y que estaba avalado por la institución mayor. Ujú. Acuérdense que aquí ya era una parte donde se iba a implementar esta parte de los valores. Ajá. Eh, Se plantea la idea de que cada pueblo, cada nación, incluso cada cultura, pues es diferente y entonces no podemos homogeneizar, ¿no? Bajo los mismos lineamientos en todas las naciones. Entonces, se propuso que cada uno de los esfuerzos que se iban a someter o dirigir en cada nación serían dedicados, obviamente, primero, puestos desde la política, ¿no? En la parte educativa, pero de acuerdo con los usos y costumbres de cada nación. Ujú. Por eso soy tan insistente en la parte cultural, porque se dieron cuenta que no era igual y entonces tenían que dirigir sus esfuerzos hacia una reconstrucción de los valores y una identidad, incluso que las mismas personas pues se sientan pues en casa, ¿no? Que sientan que estamos haciendo algo por nuestro hogar. Recuerden que medio ambiente pues tiene que ver con lo que me circunda. Ajá, lo que está alrededor de mí, dónde vivo, cómo me desarrollo. Ujú. Ok, entonces nos quedamos en Carta de Belgrado. Ujú. Vimos los principios para estos esfuerzos de la educación ambiental y las personas a las que iban destinadas. Vimos que tanto fue educación formal como educación no formal. Ujú. Estaban incluidas, pues toda la sociedad, ¿sale? También el profesorado, la parte de los maestros, de quienes son los que enseñan, las instituciones, que obviamente también ya habíamos revisado que había surgido este concepto de las empresas socialmente responsables, que ya no iba a ser como el tratamiento indiscriminado y explotación indiscriminada de los recursos naturales, sino que ahora ya iba a ser bajo los planes de acción firmados por la PENUMA y la UNESCO. ¿Sale? Y según yo, nos quedamos aquí en la declaración de Tbilisi en Georgia. Ajá, 2 años después de la Carta de Belgrado, que fue en 1975. Ajá. ¿Sí nos quedamos aquí? Sí, maestra. A ver, Sí, maestra. ¿sí? Ok, muchas gracias. Entonces, no recuerdo si alguien lo leyó. ¿Quiere alguien leerlo? Yo, maestra. Ok, a ver, la primera personita, no sé quién fue. Fui yo. Ajá, ¿tus apellidos? Rojas Ponce. Ok, a ver, entonces, ¿qué dice la declaración de Tbilisi? ¿La leo? Sí. ¿Sí? Se logra un acuerdo de incorporar la educación ambiental a los planes políticos de todas las naciones, en donde prevalezca una pedagogía de acción y para la acción basada en la preparación del individuo, que permita comprender mejor los principales problemas del mundo contemporáneo, proporcionándole conocimientos técnicos y las cualidades necesarias para desempeñar una función productiva con miras a mejorar la vida y proteger el medio ambiente, prestando la debida atención a los valores éticos, aumentar la investigación, innovación, solidaridad y colaboración entre los pueblos. Ajá.
Ok, entonces si se dan cuenta, aquí vamos a continuar ahí con esta parte de los valores. Ajá, ahora ya no solamente valores em, culturales, ajá, valores morales, sino también los valores éticos. Perdón. Ajá. Entonces, además de eso, se puso total atención a estos dos aspectos. A que el presupuesto de cada nación o bueno, que cada nación más bien se comprometiera a destinar una parte importante de su presupuesto para la investigación, ajá, universitaria y de posgrado, y además a la innovación de recursos que tuvieran una intención para ser sustentables, ajá, crear ciudades, crear empresas, ajá, y acciones obviamente sustentables, con que también obviamente con la parte de una colaboración de los pueblos, pensando en la parte de la empatía hacia lo que se estaba tratando de concientizar a la población sobre pues estos temas naturales, ¿no? Naturalistas, que de hecho ya se había, como lo vimos, ya se habían tocado conceptos como lo ecológico, lo orgánico, ajá, lo sustentable, que nosotros ya también lo vamos a ver un poquito después. Ujú. Pero sobre todo haciendo parte, bueno, participe a los individuos en cada comunidad, además de la ética, de los valores, obviamente valores éticos y morales, y con solidaridad y empatía. Ujú. Ok, entonces nos vamos al siguiente. Ujú. Esos fueron los acuerdos a los que se llegó en Tbilisi. Ahora nos vamos al Congreso de Moscú. ¿Quién me ayuda? ¿Quién fue después de Rojas Ponce? Yo, maestro, Fernández Rodríguez. Fernández. Ok. Dice Congreso de Moscú 1987, Plan Estratégico, Acceso a la Información, Investigación y Experimentación, Programas Educativos y Materiales Didácticos, adiestramiento de personal, Educación Técnica y Vocacional, Educación e Información al Público, Educación Universitaria General, Formación de especialistas, Cooperación Internacional y Regional. Ok. Si se dan cuenta, pasaron ya bastantes años, miren, desde 1977 hasta 1987. Ajá, lo que pues obviamente nos da la información de que fueron 10 años de diferencia. Ajá, se vuelve a convocar a otro congreso. Ay, voy a presentar, no sé por qué lo tengo así. Se vuelve a convocar a otro congreso para las naciones porque se observa que, obviamente, además de que ya pasaron 10 años, surge una gran preocupación sobre un crecimiento acelerado de la población, uno, y dos, mayor sobreexplotación, que ya había una sobreexplotación, pero mayor sobreexplotación de los recursos y una mala gestión de los residuos y de toda la parte de del que estábamos haciendo con los plásticos, ¿no? Que ya decía, por ejemplo, Mariana, ¿no? Los plásticos, el vidrio, el cartón, muchos residuos, ajá, muchas cosas que de pronto eran demasiado, eh, preocupantes, ajá, para incluso ya esas fechas, porque no se sabía qué tratamiento se le iba a dar a ese concepto llamado residuo, ajá, a esas cosas ya en sí mismas llamadas residuos, qué iba a pasar con eso. Entonces, además de que ya se habían enfocado en la parte de la investigación, ¿no? Como en Tbilisi, de la investigación y de la innovación, ¿no? Y que se dedicara una parte del presupuesto de cada nación para atender a esta investigación. Además de eso, en este congreso se llega al acuerdo de que iba a haber un adiestramiento. Ajá.
en educación técnica, pero también en educación vocacional, además de influir al público en general. Ujú. Esto, acuérdense que aunque firman acuerdos, pues no es como que se los lleven a la cárcel, ¿verdad? Y entonces algunas naciones de pronto, además de que tratan de implementar estas nuevas estrategias, ¿no? Y que de hecho se le llama plan estratégico, aunque tratan de hacerlo, no todas pueden llevarlo a cabo al 100 o incluso ni siquiera se tuvo la intención de implementarlos. Ajá. O bien se puede tener la preocupación, pero en otras ocasiones el mismo gobierno, que es el que destina, ¿no? Tanto presupuesto como la parte de la autoridad, no siempre es posible. Ajá. Entonces, eh, con la intención todo esto de formar ya especialistas, o sea, ya empiezan a surgir carreras como por ejemplo ecología, ¿no? Biología en el cuidado ambiental, no sé, hay muchísimas carreras, ajá, que empiezan a surgir y no nada más obviamente en México, en otros países, ajá. Ya vimos ahora el por qué surge esta necesidad, ¿no? Incluso, por ejemplo, ingeniería en cuidado ambiental, bueno, hay diferentes. Ajá. Entonces, esto obviamente también con la intención de que hubiese una cooperación tanto en cada cultura como a nivel general dentro del mundo, ajá, a nivel internacional. ¿Sale? Ok. Después nos vamos a 1991, 4 años después de Moscú. Ajá. Y entonces nos vamos a Francia, a la declaración de Talleres. Ok, ¿quién me quiere ayudar con esta parte? Yo, maestra. Ay, no sé. Yo dije primero. Yo después. ¿Cuál fue el apellido? ¿Sí empiezo ya entonces? A ver, espérame. ¿Cuál es tu apellido? Cruz Matías, pero sí dije yo primero. Ah, ok, sale pues. Cruz Matías, ayúdame con esto. Sí, dice, preocupación ante el rápido crecimiento de la contaminación, degradación del medio ambiente y la disminución de los recursos naturales. Compromiso con universidades, investigación e información de profesionales, así como temas políticos e intercambiar información entre naciones. Programas producidos por expertos en gestión ambiental, crecimiento económico sustentable y ciudadana. Ok, entonces bien, ya traíamos, ¿no? O bueno, en ese entonces ya existía la preocupación por ese rápido crecimiento, tanto de la población como de la explotación de los recursos naturales y del medio ambiente en general. Ajá. Entonces, dentro de esta preocupación se dan cuenta que 4 años después los esfuerzos no están dando frutos, no hay resultados, ajá, resultados que nos dirijan obviamente a que pues sí, nos demos cuenta de que pues están habiendo realmente cambios dentro de las acciones, ajá, que demuestren que realmente existe una preocupación pues por el cuidado y el tratamiento del ambiente, por una preservación de la naturaleza. Y entonces em, surgen nuevos acuerdos, ¿no? Parece que son puros acuerdos que no se llevan a cabo. Entonces, acá surge pues este compromiso que se firma con diversas universidades, además de crear investigación o fomentar la investigación y la innovación que ya habíamos visto, también era crear los profesionales capacitados, no solamente para las carreras profesionales, sino también para pues más o menos como los testigos de Jehová, ¿no? Y sin ofender, que van de puerta en puerta haciendo un llamado a, buenas tardes, le vengo a traer la palabra de el medio ambiente. Ajá, entonces, así es como se iba a implementar esta parte política. Ajá, todos estos esfuerzos también obviamente iban dirigidos a que la política de cada país volteara a ver cuál era la preocupación que se estaba teniendo en temas de naturaleza. Muchas personas han estado interesadas en que obviamente se preste la atención en estos temas.
Ajá, que realmente existe una preocupación de que no lo que pocos hagamos o hagan va a impactar a todo el mundo. Necesita cada persona, cada familia, desde cada seno del hogar, desde cada cultura, comenzar a tener cambios, ya no solamente conciencia, sino cambios, porque pareciera que nada más el enfocarnos en la parte de la conciencia ha traído tantas declaraciones y acuerdos fallidos. Ajá. Entonces, se trataba de llamar la atención de los gobiernos, llamar, pues sí, una llamada de atención al que no se está haciendo nada, no se están implementando reglas, ¿no? Porque no era regla, o sea, básicamente sí eran acuerdos, pero tampoco pasaba nada. Ajá, y todos sabemos, como ya lo platicamos en la clase anterior, todos sabemos que hay que seguir, pues, normas, ¿no? Tenemos que seguir una jerarquía. Y entonces, si no había nadie que interviniera en estas acciones, pues de pronto iba a ser demasiado complicado, ¿no? Es como, ¿quién se asegura aquí que la gente no se meta al metro sin pagar un boleto? Hay una persona destinada. ¿Quiénes son los que se aseguran de que un delincuente reciba un castigo? Hay personas que están destinadas a ello. Ajá, ¿quiénes son las personas que se encargan de verificar que los conductores manejen a una velocidad adecuada, que tengan las condiciones propicias para manejar, ¿no? Su automóvil también, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas. Cada persona tiene un rol, ¿se acuerdan que hablábamos de eso? Cada persona tiene que cumplir un papel en esta sociedad. Y entonces aquí es cuando empiezan a darse cuenta que no existe, si bien existía una institución, ¿no? Guiada o regida por la UNESCO. Pero si ustedes se dan cuenta, no hay mucha intervención a veces de estas Naciones Unidas, ya también dentro de algunos países en específico. Entonces, surge también esta idea sobre que algo está sucediendo con otros temas sociales, que lo vamos a ver después en otra conferencia. Temas de pobreza, temas de desigualdad, de aislamiento, bueno, otros temas. Incluso de acceso a los recursos como el agua, tener un hogar, tener un techo, cuando después se vuelve obligatoria, bueno, sí, obligatorio el respeto al derecho por la educación. Entonces, bueno, surgen otras cosas, ¿no? Pero de aquí comienza esta preocupación por el por qué no están funcionando los acuerdos, por qué unos países sí y otros no, por qué unos medianamente, por qué otros de plano no. Ajá. Y entonces surge obviamente sí, formación de profesionales que se acercaran a las poblaciones, que se acercaran a las culturas para traducir, ajá, traducir estas preocupaciones. Si ustedes se han dado cuenta, que a mí me ha pasado, hay personas que a veces no lo hacen con la intención de dañar, sino simplemente porque no existe un conocimiento, ¿no? De pronto les llega una idea y hacen algo aunque no saben si está bien o si está mal. Hay personas que queman su basura, ¿no? Y que desde hace muchos años lo hacen porque antes se usaba eso y era pues una forma de deshacerte de tus residuos. Sin embargo, con la investigación, que obviamente ya ocurrió desde hace muchos años, la parte de la investigación nos da el saber, nos da el conocimiento que eso es incorrecto, ¿no? Aunado a también un tema que vamos a ver después, ¿no? Que es la degradación también de la capa de ozono. Entonces, el quemar basura no te lleva a nada bueno. Incluso, aunque, no sé, a mí hasta se me hace como algo extraño, ¿no? Pero bueno, a veces ya es hasta cultural. Y las mismas personas les enseñan a sus hijos que a lo mejor allí puede ser, ¿no? Que no haya servicio de levantamiento y recolección de residuos, ¿no? Que no haya este proceso que yo les decía del ayuntamiento, ¿no? Que pasa el camión o que pasa un burro o que pasa un caballo recogiendo tu basura, ¿no? Puede que no exista, porque es cierto, hay comunidades que están muy aisladas y que a veces no existen, no hay. Y entonces, ¿qué hace la gente?
pues no se queda con sus residuos, hacen algo con esos residuos. Ajá. Cuando ya no hay otro uso o cuando ya no existe em, pues otra posibilidad, otra oportunidad de vida para ese recurso, ¿qué hacemos? Lo desechamos. Ujú. Y entonces la gente, ¿qué hace? Lo quema, ¿no? O crea basureros clandestinos, pero eso no significa que sea correcto. Entonces, los mismos esfuerzos que se estaban tratando de implementar a este nivel en 1991, pues era precisamente eso, ¿no? Intercambiar información no solamente entre las mismas naciones sobre lo que estaba sucediendo en todo el mundo, sino también de que estos mismos profesionales pudiesen tener la oportunidad de llevar ese conocimiento a otros lugares. Ajá, a personas que probablemente no tengan esta información, no tengan esta formación sobre lo que hay que hacer. Ajá. Y entonces dice que se crean programas producidos por expertos, ajá, en gestión ambiental, con un crecimiento económico sustentable y responsabilidad ciudadana, que era lo que yo les decía. De pronto, antes no existía esta idea de, pues yo vengo al mundo, ¿por qué? Pues yo no lo pedí, nomás vine porque pues Diosito me mandó, ¿no? Entonces, aunado a eso es ir em, creando una cierta obligación, ¿no? De que por el simple hecho de que eres persona, tienes que hacerte responsable de tus actos. Ajá. Que si tú vas al baño y ocupas papel, bueno, tienes que hacerte responsable sobre cada una de esas cosas, ¿no? Tú vas al baño y le tienes que jalar a la palanquita, ¿no? Sabes que te tienes que lavar las manos, pero no nada más es tallarte las manos con agua, es ponerte jabón, ajá, no sé, abrirle la ventanita por cualquier cosa, o si tiras agua, tienes que secarla porque cualquier persona se puede caer, o simplemente porque se forma lodo, se ve feo. Ujú. Todo esto, pues sí, obviamente es con la intención de ya no solamente crear conciencia, sino crear responsabilidad. ¿Ok? Y después nos vamos a Río de Janeiro en 1992. Bueno, ande. ¿Qué pasó? ¿Quería alguien participar? ¿O yo estoy? Yo, maestra, pero es que habló mi hijo. Ah, ok, vale. ¿Cuál es tu apellido? Martínez Martínez. Ah, ok. A ver, Martínez, ayúdame con esta parte de la conferencia. Dice la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, CENUMAT, acuerdos. 1. Cooperación con el desarrollo sostenible, aumentar el saber científico, intensificar la difusión. 2. La educación es un derecho de todos, lo que promovería el cambio en el pensamiento crítico. Foro Global Ciudadano Tratado de Educación Ambiental hacia sociedades sustentables y de responsabilidad global. Ajá. Ok, entonces aquí se crea otra institución, ¿no? Las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo. Bueno, originalmente por una conferencia. Ajá. Se habla ahora de un concepto nuevo que tiene que ver con el desarrollo. Ujú. Desarrollo que responsable y sustentable. Entonces, bueno, lo vamos a ir viendo de poco en poco, pero se crea esta institución, además de la ayuda, obviamente, de la UNESCO, con dos objetivos principales. Primero, la cooperación con ese desarrollo. Ajá, como sostenible. Ajá, aumentar el saber científico e intensificar la difusión. Que esto, si se dan cuenta, ya había llamado la atención desde la conferencia en Francia, ajá, un año antes. Entonces, ya se venía hablando sobre este tema de aumentar estas carreras, por así decirlo, carreras profesionales, em, conocimientos de posgrado, ajá, personas especializadas en la gestión ambiental
y que llevaran el conocimiento, ajá, pero no en un sentido nada más de conciencia. Sí, ya acuérdense, no nada más de conciencia, sino ya de tomar acción a todos los rincones de cada nación. Ujú. Entonces, para ello se crea esta conferencia y posteriormente la institución. Segundo, segundo objetivo, se encuentra que no nada más esta educación, toda la educación en general, el que una persona tenga derecho al conocimiento, el que una persona tenga derecho al aprendizaje formal, ¿no? Institucionalizado, es un derecho. ¿Para quién? Para todos. Se trata de luchar por el que todas las personas puedan ir a la escuela, porque dentro de las escuelas, además de que te dan contenidos medioambientales, pues es simplemente para crear un pensamiento crítico. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto en algún punto en psicología del desarrollo una cosa que se le llama, bueno, algo así más o menos, maduración social o el pensamiento social o la razón social, razonamiento social, que tiene que ver con tener una conciencia de la moralidad, tener responsabilidad incluso sobre tu participación en un medio social. ¿Se acuerdan de esa parte? Bueno, y yo les decía, mientras más una persona va estudiando, mientras más constantemente se encuentra en, en estimulación cognitiva, tiene un repertorio más amplio de juicio y de pensamiento crítico. Entonces, se detecta que las personas podemos crear, ¿no? Juicio, tener abstracción, reflexión y obviamente un pensamiento crítico que obviamente no nada más va a beneficiar la parte del medio ambiente o de la conciencia, del medio ambiente, sino en general una persona letrada, una persona con conocimientos, es menos probable que pues haga lo que cree que es correcto, sino se va a informar. Se va a acercar a las instituciones, a lo mejor va a tener una preocupación social. ¿Se acuerdan de esa parte? Bueno, aquí mismo lo vemos reflejado, ¿vale? Y entonces se aboga porque la educación sea un derecho universal, que obviamente ya ha tenido pues esos esfuerzos muchas naciones. Claro que no todas lo pueden hacer por X, Y condiciones, por cultura, por religión, por lo que tú quieras, incluso por sometimiento, pero se trata de hacer un llamado, ¿no? Globalizado para que todas las personas podamos tener acceso a este pensamiento crítico, que podamos tener esa oportunidad. Como beneficio secundario, pues es obviamente el tener conocimiento y gestión también, participación sobre una educación ambiental, ¿de acuerdo? Y entonces, dentro de un foro, en esta misma conferencia, ojo aquí, en esta conferencia de Río de Janeiro en 1992, así se llama, se le llamó Cumbre para la Tierra, así como, por ejemplo, Talloires, así se llama, Declaración de Talloires, fue en Francia, ¿va? Entonces, esta conferencia se le llama Cumbre para la Tierra, fue en Río de Janeiro en 1992. Dentro de esta conferencia, hubo una semana en el que se habló sobre donde se llevó a cabo el Foro Global Ciudadano, donde se denominó un tema que es el Tratado de la Educación Ambiental hacia sociedades sustentables y de responsabilidad global. Aunado a la parte en la que estábamos hablando del derecho a la educación y a tener un pensamiento crítico, pues se trata también de firmar otra vez un acuerdo que acercara a las poblaciones, a las naciones, a no solamente tener responsabilidad, no solamente tener conciencia, sino ahora crear sociedades sustentables. Ya más adelante vamos a ver qué es sustentable, pero bueno, en general tiene que ver con que los recursos de un espacio
sean suficientes para la población de ese espacio, ajá, y que se le dé una vuelta. Es decir, que los mismos recursos que uno explota de la parte natural o del medio sean suficientes para la población. O sea, para crear todas las necesidades de esa población, pero también que nosotros podamos regresar, ajá, o sea, dentro de ese mismo espacio, territorio, tiempo, podamos regresar lo que la naturaleza nos está dando. ¿Qué es lo que se trata de implementar? Por ejemplo, si yo, no sé, suponiendo, en un terreno, ¿no? Vivo con 20 personas, entonces esas 20 personas pues tenemos que comer, ¿no? Tenemos vacas, a lo mejor tenemos ovejas y tenemos pollos y los pollos, o bueno, las gallinas dan huevos, pero a su vez tenemos que alimentar a las gallinas, ajá, y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, también hacemos uso de las frutas que se dan en esa región y entonces nuestra obligación es no nada más explotar los recursos, por ejemplo, de las manzanas que da ese manzano, ajá, sino también es volver a plantar o bueno, sí, a lo mejor un árbol que yo ya talé para crear mi choza o para crear mi casa o mi balsa o mi barco, no sé, y volver a plantar pues otra planta. Pero además, porque somos un grupo de personas que necesitamos oxígeno, que necesitamos medios, ajá, factores bióticos y abióticos, entonces tenemos que regresar a esa parte, ¿no? Y entonces, sí me explico, o sea, todo crea una cadena, un ciclo que va haciendo que, pues, sociedades sustentables. Entonces, es uno de los objetivos que se ha tratado desde 1991, ¿no? Que ya se implementó en este foro, ¿no? En 1992 y pues se ha tratado de llevar durante todos estos años hasta 2021, imagínense. La verdad es que es un objetivo muy grande que no todas las naciones, claro está, pueden llevar a cabo, pero pues la intención ahí está, ¿no? Y entonces nos vamos a la declaración salónica en Grecia, ajá, 5 años después. Acuérdense, estamos en el 92 y nos vamos al 97. ¿Un voluntario? Yo, maestra. Maestra. Sí. ¿Quién eres? Cruz Hernández. Ok. Dice Declaración Salónica, Grecia, 1997. Conferencia Internacional, Medio Ambiente y Sociedad. Implica solucionar otros aspectos que tienen relación con el logro de una mejor calidad de vida en la población. Por lo tanto, sostiene que la noción de sustentabilidad incluye cuestiones no solo de medio ambiente, sino también de pobreza, población, salud, seguridad alimenticia, democracia, derechos humanos y paz. La sustentabilidad es, en último extremo, un imperativo ético y moral que implica el respeto a la diversidad cultural y del saber tradicional. Ok, gracias. Ojo aquí. Recuerdan que en algún momento yo les dije que había un tema que surgió y que se dieron cuenta que por algo no estaban funcionando las cosas, ¿sale? Y es que se dieron cuenta que tenemos que, sí, evidentemente tener un respeto por la diversidad cultural. No solamente, ya no solo estamos hablando de la biodiversidad, ajá, o sea, de la variedad de especies y el respeto por ellos, no, sino que cada pueblo, cada nación, claro que va a ir en función, acuérdense que nosotros actuamos pues en función de lo que nosotros creemos que es correcto bajo nuestra sociedad, bajo las reglas de nuestra sociedad, así como nos enseñaron y así como nosotros creemos que sucede o que tendría que ser. Y entonces se dieron cuenta que, híjole, tal vez estamos pidiendo de más a sociedades, bueno, no sociedades, culturas que simplemente no puede ser. Ajá. Como por ejemplo, la ganadería, ¿no? En la India no es la misma que aquí en México o que toda la parte occidental. No es igual. Hay un respeto por ciertos animales. Esto es tener respeto hacia la diversidad cultural. Ajá.
Así como, por ejemplo, no sé, alguna cultura que se encargue de comerse los insectos, ajá, pero eso ya es meterse con los valores culturales, ajá, de cada región o de cada nación. Y entonces hay algunas cosas que son imposibles de pedir. Ajá, por eso existía una razón por la cual no todas las naciones podían comprometerse y llevar a cabo pues los acuerdos a los que se habían llegado. Y entonces de aquí mismo surge la idea de que hay algo que evidentemente no está llevándose del todo bien, algo que nos está impidiendo que está sucediendo. Una de esas cosas es la pobreza. Ajá. La misma condición de pobreza crea desigualdad, ajá, crea el que muchas personas no tengan acceso a ciertos recursos, ya decíamos como por ejemplo el agua, ¿no? A ciertos alimentos. Y entonces, pues sí, viene una desigualdad muy grande, muy pronunciada, donde algunos sí pueden, donde algunos no, donde algunas personas tanto pueden, por ejemplo, acudir a la escuela como otras no. Ajá. Este, y que obviamente no todos tienen los mismos recursos, no tienen el alcance incluso para poder manipular el medio de la misma manera. Ajá. Además de eso, las condiciones de población, las condiciones de salud, ajá, la seguridad alimentaria, la misma democracia, ¿no? Acuérdense que no todas las naciones se rigen por democracia. Y entonces hay personas que deciden, ¿no? Por X, Y condición y los demás pues se tienen que quedar callados, ¿no? Obviamente a favor ya sea de la nación o a favor de los intereses de unos pocos. Ujú. Así como el acceso incluso a los derechos humanos y la paz. Entonces, de aquí en Grecia pues surge este insight, ¿no? De, híjole, no, pues no podemos calificar al mundo, no podemos medir al mundo con la misma regla, porque no todas las condiciones son iguales, no todos los pueblos están bajo las mismas condiciones. Y entonces hay que prestar atención a esa parte y qué es lo que surge en esta conferencia de la declaración en Grecia. Bueno, que se iba a pedir a derechos humanos, ¿no? Y a las Naciones Unidas que hubiese atención, que se prestase atención a esta parte en todas las naciones. ¿Ah? Pobreza, ajá, pues sí, el registro de la población, ujú. Por ejemplo, incluso lo que ya platicábamos, el, el tener un control de natalidad en una población. Claro que no es igual entre todos. Hay naciones que, por ejemplo, están regidas por una parte religiosa y entonces para muchas personas o para muchas culturas es una bendición tener hijos y entonces uno no puede rechazar tener hijos. Incluso hay culturas que tienen prohibido el uso de métodos anticonceptivos. Entonces es importante tener empatía por cada necesidad, ajá, de la diversidad cultural. Ajá, o la necesidad de cada una de las culturas y su diversificación. Ujú. Entonces, por eso se hace un llamado a las Naciones Unidas, a los derechos humanos, para que se preste atención a esa parte. Ajá, comienza a haber más conciencia, ¿no? Fíjense en qué año estamos. Comienza a haber más conciencia sobre la desnutrición en ciertos lugares estratégicos del mundo, como por ejemplo África, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan que más o menos en ese tiempo, de aquí a los 2007, 2010 más o menos, empieza a prestarse demasiada atención a a estas culturas, ¿no? Donde niños, personas mueren de inanición, ¿no? Porque no existen los recursos necesarios, porque incluso la sobreexplotación está en un sentido desigual. Ajá. No todas las personas pueden acceder a las cosas. ¿Vale? Entonces, no podemos exigir y no podemos decir que tampoco, bueno, México es un caso extraordinario, pero bueno, no podemos decir que una población no hace las cosas porque no quiere, sino porque las condiciones de vida, las condiciones culturales no lo permiten. Ajá. Y así sucesivamente.
Entonces, esto es lo que se declara, perdón, lo que se rescata de la Declaración Salónica. Ujú. Y finalmente revisaremos cómo llega la educación medioambiental a México, ¿vale? Fíjense, aquí estamos en 1997. Ahora bien, dentro de México, el mismo saber de la educación ambiental no llega en 1997, llega incluso desde antes. Fíjense, en 1992 se crea un congreso, el primer congreso iberoamericano que se lleva a cabo en Guadalajara, aquí en México, en 1992, en el cual pues se le denomina una estrategia para el futuro. ¿De acuerdo? Aquí se retoman los acuerdos que se tocan desde en Río de Janeiro, junto con la PENUMA, la CENUMAR y la UNESCO, llega, ya como tal, se hace una separación, aunque obviamente países de aquí de Latinoamérica siguen acudiendo a los congresos que vimos posterior a ello, pero en 1992 se toma la decisión de que en América tiene que llevarse a cabo pues estos intentos también. Entonces, se lleva a cabo una estrategia para el futuro, donde se tocan temas que ya se habían tocado en congresos anteriores, donde se crea la preocupación en América, tan solo en América, de sí, qué está pasando con los recursos, cómo los estamos explotando, cómo vamos a ir implementando estas estrategias, estos planes, ¿no?, de acción que se habían propuesto primero de manera internacional y ahora cómo lo vamos a hacer en pequeños, bueno, no en pequeños, sino en naciones ya más reducidas, la cantidad de naciones. El segundo congreso se lleva a cabo en México, en 1997, ¿vale? Llamado Tras las huellas de Tbilisi. Entonces, lo que hay que rescatar de esto es de que además de que se trata de lo que en algún momento se llegó a los acuerdos en Tbilisi, se encuentra que por lo menos aquí en América existe una estrategia que pudieran implementar pues cada país, y es que se implementen la misma educación ambiental, se vaya implementando estos conceptos y esta conciencia y estas acciones y actitudes, dentro de la recreación y el turismo. O sea, ya cosas como, por ejemplo, el atraer a no sé, a un cierto grupo de turistas, ¿no? A la liberación de tortugas no sé, en Veracruz, o el cuidado de cierta especie en las costas de Cuba. Y entonces se hace o se utiliza, fíjense, desde el 1997 hasta la fecha se sigue llevando a cabo. Los programas que se llevan o que se hacen o se crean con la intención de preservar una especie, como por ejemplo la vaquita marina, por ejemplo el nado con delfines de cierta zona, sí, obviamente, además de que es pues una intención, se va a escuchar horrible, pero pues sí, con fines de lucro, lleva una segunda intención, ¿no? Que es precisamente la justificación de la educación ambiental. Entonces, cuando se llevan a cabo este tipo de programas o de acciones, pues se justifica una parte con otra, ¿no? Que si vamos a visitar a los flamingos en no sé qué parte de Mérida, bueno, también es para crear conciencia, porque hay una persona que a veces incluso ya ni siquiera son profesionales, ¿no? Sino que los mismos profesionales se encargan de informar, o sea, capacitan a ciertas personas, a pobladores que a lo mejor se han llevado toda su vida sobre esto o incluso para crear nuevos empleos. Les informan o los forman también sobre ciertas especies y entonces llevan a las personas a ciertos, no sé, lugares. Miren, aquí se dan los mapaches, ¿no? Y los mapaches, bla, bla, bla,
comen esto, ¿no? Les informan a los turistas, ¿no? La cadena alimenticia del mapache, en dónde vive, su hábitat, y así sucesivamente. Entonces, pues es un programa creado con doble intención, que pues en algún punto sí dio resultados, pero desde otra perspectiva no tanto. Ya vamos a ver después un video, pero bueno, ya será despuesito, de la sobreexplotación que hubo en los arrecifes en Cancún, ¿no? Y el cómo ahorita pues ya la península está saturada de hoteles, ¿no? Y que obviamente eso iba a afectar, por supuesto, y por, por proceso lógico, iba a afectar en general la biodiversidad de la zona. Pero bueno, ya lo vamos a ver después. El tercer congreso que se lleva a cabo en Iberoamérica es en Caracas en 2000, donde viene pues una intención, ya hacia los pueblos, ¿no? Dice, significado y pertinencia para los pueblos. La conferencia se llamó Pueblos y Caminos hacia el Desarrollo Sustentable, ¿vale? De nuevo, con la intención de que cada rincón, incluso los más alejados, tuvieran participación dentro de la educación ambiental, ¿no? Por ejemplo, no quemar, no talar árboles, no capturar especies endémicas, ¿no? Enseñar a los niños que no se matan las luciérnagas, que no se capturan las mariposas, que no hay un sentido para coleccionar mariposas o para coleccionar cabezas de venado, la caza, todo ese tipo de cosas, que principalmente surgía de los pueblos, o sea, desde los lugares más cercanos a las zonas, mientras más naturales, ¿no? Más atractivo. Entonces, se trata también de que los mismos pueblos traten de proteger sus zonas. Traten de proteger pues la biodiversidad que en ellos circunda. Y bueno, nos vamos al cuarto congreso. Ay, ¿a qué hora termina nuestra clase? A las 12, ¿verdad? Vale, nos Sí, a las quedan... 12. Gracias, nos quedan 20... sí acabamos bien, sí, acabamos bien. En Cuba, se lleva a cabo el cuarto Congreso Iberoamericano en 2003. Que se hace una alianza latinoamericana. Un mundo mejor es posible. Donde ya no nada más, y fíjense aquí chistoso, ¿no? Porque se lleva a cabo no fue foro, no fue conferencia, bueno, no sé, pongámosle una clase. Se lleva a cabo una clase donde se tocan temas de que no nos vamos ahorita a preocupar. Por el contrario, vamos a tratar de buscar la despreocupación sobre lo que ha venido atropellándonos en los últimos años. Y entonces se crea esta parte de sí se puede, ¿no? O sea, dándole un reviro a lo que hemos estado pensando de que todo está mal, de que estamos haciendo las cosas mal, por qué algunos países sí cumplen, por qué algunos sí se comprometen y otros no, y así sucesivamente. Entonces, con la intención de que haya un pensamiento más positivo, se crea pues esta... es que no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, busco el nombre específico y les digo. Pero como una clase, no fue un taller, pero sí fue como una clase donde trata de acercar a las personas a un pensamiento más positivo, ¿no? Sí se puede con el esfuerzo de todos, si todos nos comprometemos, si hacemos cosas tan solo por preservar nuestro medio, ¿no? Y finalmente, la quinta conferencia llevada en Iberoamérica fue en Brasil en 2006. Sustentabilidad cultural como identidad y diversidad. Su nombre fue la contribución de la educación ambiental para la sustentabilidad planetaria. Recuerden que hace algunas diapositivas, no sé dónde estábamos viendo. Aquí, en Río de Janeiro. Estábamos hablando de las sociedades sustentables. En 2006, que ya se venía hablando obviamente de las sociedades sustentables, se trata también de intensificar las acciones para crear
para seguir creando sociedades sustentables, ¿vale? Y entonces comienza también a ser más popular. No es que se invente, pero empieza a hacerse más popular. Por ejemplo, el uso de energías em, que sean mm, baratas, ¿no? O bueno, no tan baratas, pero sí a un costo accesible. Ajá. Que la gente no necesite tanto dinero, porque acuérdense que ya existía un problema de pobreza y desigualdad. Ajá. Pero que también esto, pues, sea de ayuda, ¿no? Para la misma persona. Entonces, de eso básicamente se trata la sustentabilidad. Ajá. Y entonces viene la implementación de celdas solares, ajá, de estos aparatos que transforman la energía, ¿no? La energía renovable en, pues, energía que los seres humanos utilizamos, ¿no? Los gases, el uso del gas, en lugar de quemar leña, por ejemplo, en lugar de quemar carbón, que en general si una persona lo hace, bueno, a lo mejor no es mucho el impacto ambiental, pero acuérdense que hay muchas culturas que lo siguen haciendo. Créanme, yo tengo familia que sigue cocinando de esa manera. Y aunque tienen gas y tienen acceso a las cosas, no lo hacen porque están acostumbrados a ese estilo de vida. ¿Sale? Además de que se dio, aquí, en Un Mundo Mejor es Posible, se sometió la idea de que mientras más tengamos un pensamiento positivo, pues íbamos a ser también más saludables, ¿no? Entonces, una de las cosas que se observó también aquí es que hay algunos pueblos, como por ejemplo, no sé, en Perú, aquí en México sobre todo, que yo les decía, utilizando ese ejemplo, cocinan con leña, ¿no? La leña en sí misma, pues ya sabemos que el quemar no trae como muchas consecuencias buenas, pero por otro lado, daña tus pulmones, ¿sale? Porque todo el tiempo estás respirando monóxido de carbono. Ujú. Entonces eso no es tan recomendable como creyéramos. Y lejos de ver la parte medioambiental, también es voltear a ver tus necesidades de salud. ¿Ah? Entonces, por eso es que surge ya la propuesta de bajar los costos de estos recursos, ¿no? Sustentables. Empieza también, obviamente, la creación de los techos, de las paredes verticales, ¿no? Los techos verdes, las paredes verticales, la conservación de parques, de bosques, de lugares turísticos, ¿no? Y que también estuvieran en óptimas condiciones para que fuesen atractivos hacia los turistas. Ujú. El que hubiera también ya autos híbridos, ajá, todo ese tipo de recursos que en ese momento la verdad es que era todavía muy costoso y costaba trabajo, obviamente, que cualquier persona tuviera acceso a ello. Pero ya empezaba a estar más dirigido pues esos esfuerzos. ¿Ah? Hoy día nos damos cuenta que ya muchas personas tienen el calentador solar, ¿no? El sistema de luz, por ejemplo, en su casa ya es a través de celdas solares, ajá. E incluso nosotros mismos ya somos conscientes de que, por ejemplo, voy a comprar una lavadora que ahorra más agua y que lava mejor, ¿no? Porque lo hace a una velocidad tan rápida que quita las manchas, no sé, ¿no? El suavizante, el detergente ahora es sustentable o bueno, ahora es biodegradable porque ya se lo puedo echar a las plantas y no les pasa nada a las raíces. Ajá. Ahora hay gente que ya también consume este tipo de gas metano que se hace de los residuos orgánicos, ¿no? Hay gente que ya lo hace, ¿no? Y está increíble. Ajá, bueno, todo ese tipo de energías y de recursos a los cuales muchas personas hoy ya tienen acceso. Con el paso del tiempo, claro que van a ir disminuyendo su costo. El costo de los calentadores solares, ¿no? Va a ir reduciendo. Sin embargo, hoy día muchas personas ya lo tienen porque el acceso a ello, pues, es más económico. Ajá, y es por eso que muchas personas ya lo pueden obtener. Ujú. Bueno, ¿dudas hasta aquí? No, maestra.
Muy bien. Ok, entonces, si no hay dudas, ay, hasta se me secó la garganta. Ay, perdón. De tarea vamos a ver un documental. Tenemos todo el día de hoy, tenemos todo el día de mañana, porque mañana no nos vemos, y vamos a ver un documental, ¿sale? Que seguramente algunos de ustedes ya lo han visto, y que se llama Antes de que sea tarde. Yo esto los voy a subir a Classroom. Ahí van a poder tener acceso a él, está en YouTube, pero me parece que también hay en otras plataformas. Entonces, pues a mí se me hace mucho más sencillo en YouTube porque todos podemos tener acceso a YouTube. Ajá. Es lo único que vamos a hacer y nos veríamos entonces el viernes. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿No hay? No, maestra, todo bien. No, Ok, maestra. No, maestra, todo bien. me parece perfecto. Va. Pues entonces nos vemos el viernes, muchachos. Cuídense mucho y descansen. Que tengan un bonito día. Hasta el viernes, maestra. Hasta luego, profesora. Gracias, maestra, igualmente. Chao.